Durante un partido de fútbol, mi propio hijo me arrojó cerveza a la cara y, con un tono lleno de desprecio, me susurró: «No has conseguido nada en tu vida». La escena apareció en la pantalla principal del estadio. Todos los espectadores estallaron en carcajadas, pero entonces varios futbolistas me reconocieron y comenzaron a gritar: «Él es una leyenda». La mandíbula de mi hijo cayó de pura sorpresa. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hora es ahora donde estás. El zumbido del aspirador llenaba mi sala de estar con un sonido constante, casi como una meditación tranquila. Los sábados por la mañana eran míos, sin horarios, sin exigencias, solo el simple placer de poner todo en orden. Guiaba la máquina alrededor de mi viejo sillón de cuero, el mismo que María había elegido hace 15 años, cuando Gregorio todavía me llamaba papá en lugar de ignorar mis llamadas. Entonces, el rugido de un motor caro rompió la calma de la mañana. Miré por la ventana y vi un elegante Tesla plateado estacionándose en mi entrada. Mi estómago se contrajo. Gregorio ya no venía a visitarme los fines de semana, a menos que algo estuviera mal. La puerta principal se abrió sin tocar. A él jamás se le ocurriría anunciar su llegada en la casa donde creció. «Papá, ¿por qué sigues limpiando tú mismo?», preguntó con esa familiar mezcla de fastidio y condescendencia. «¿No podrías contratar al menos a una empleada doméstica?». Apagué el aspirador. El repentino silencio hizo que sus palabras pesaran aún más en el aire. Mi hijo estaba en el umbral, vestido con ropa que probablemente costaba más que mis facturas mensuales. Pantalones caqui impecables, un polo azul marino de diseñador y mocasines de cuero que nunca habían tocado un verdadero día de trabajo. «Me gusta mantener el orden con mis propias manos», respondí, enrollando el cable del aspirador en sus ganchos para ganar unos segundos y estudiar su rostro. Había ojeras bajo sus ojos y la mandíbula apretada. «¿Por qué estás aquí tan temprano?», pregunté. Gregorio pasó junto a mí sin pedir permiso y se sentó en mi sillón favorito de lectura. Su mirada recorrió la habitación como si estuviera tasando una propiedad. Todo en su postura transmitía la idea de que me estaba haciendo un favor con su visita. «Esto no es temprano. Es la hora normal para la gente de negocios», replicó. Tomó uno de mis libros de la mesa auxiliar, examinó la portada con evidente desdén y lo dejó a un lado. «Vives como un jubilado». Las palabras dolieron más de lo que deberían. Enderecé la espalda, sintiendo el peso de mis 65 años. «Soy un jubilado, hijo». La risa de Gregorio fue corta y amarga. «Exacto. Y ese es precisamente el problema». Lo observé detenidamente, buscando en su rostro al niño que solía ayudarme a lavar los platos los sábados por la mañana, al que me preguntaba cómo había sido mi día y escuchaba con atención mis respuestas. Pero aquel niño ya no estaba. En su lugar había un extraño con el rostro de mi hijo, que miraba mi modesta casa como si fuese prueba de un fracaso personal. La luz de la mañana que se filtraba por mis ventanas limpias de pronto se sintió cruda, casi cruel. Mi hogar, el lugar donde lo crié, donde María le enseñó a amarrarse los zapatos y donde leímos cuentos antes de dormir, parecía encogerse bajo su mirada crítica. «¿Qué tiene de malo estar jubilado? Trabajé durante 40 años, pagué tu educación, te ayudé a iniciar tu negocio», dije con voz serena, aunque algo frío comenzaba a extenderse en mi pecho. «Me gané el derecho a vivir tranquilo». «¿Tranquilo?». Gregorio se puso de pie y empezó a caminar en círculos alrededor de la mesa de centro como un animal enjaulado. «Mira este lugar, papá. Mírate a ti mismo. Has tirado la toalla». Lo observé recorrer mi casa con esa energía agresiva que había surgido en él hace unos años, justo cuando su empresa comenzó a despegar. El éxito lo había cambiado, endureciendo lo que antes era blando. «¿He renunciado a qué?», pregunté. «A todo. A la ambición, al crecimiento, a ser alguien que importe», dijo, señalando mi estantería, mis muebles modestos y el aspirador aún en medio de la sala. «¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que realmente marcara una diferencia?». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Lo había criado,
Había hecho sacrificios. Había trabajado en la construcción y en turnos extra los fines de semana para pagar su universidad, su posgrado, su primer préstamo para iniciar un negocio. Y sin embargo, de pie en mi propia sala, viendo cómo su rostro se torcía de decepción, sentí que todos esos logros se desmoronaban en polvo. Los zapatos de diseñador de Gregorio resonaban en el suelo de madera con cada paso, cada uno una acusación, un rechazo a todo lo que había construido en esa casa. Mis manos se aferraron al mango del aspirador como si fuera un ancla. ¿Quieres saber qué es hacer una diferencia?, dije, manteniendo la voz firme aunque el calor me ardía en el pecho. Te puse en UCLA. Firmé como aval en el contrato de tu primera oficina. Te di todas las oportunidades para convertirte en el hombre que eres hoy. Gregorio se detuvo en seco y me miró, su expresión cambiando de desprecio a algo aún peor. ¿Todas las oportunidades? Papá, tuve que luchar por todo a pesar de tus limitaciones, no gracias a tu ayuda. Las palabras me abofetearon. Dejé el aspirador con cuidado en el suelo y lo miré directamente a los ojos. Aquella conversación había cruzado una frontera que nunca habíamos pisado, y algo en mi interior me decía que debía retroceder. Pero había pasado demasiados años cediendo en discusiones que sí debía enfrentar. ¿Limitaciones? Mi voz subió más de lo que pretendía. ¿Qué limitaciones? ¿Las de trabajar en 3 empleos para pagar tu matrícula? ¿Las de vaciar mis ahorros cuando tu empresa necesitaba capital? La risa de Gregorio fue amarga, lo bastante afilada como para cortar el aire. Eso no fueron inversiones, papá. Fueron pagos de culpa. Sabías que no me estabas dando nada real. Sin contactos, sin red, sin un ejemplo de éxito que seguir. Señaló mis estanterías, mi televisor modesto, las fotografías enmarcadas sobre la mesa. Mira a tu alrededor. De verdad, míralo. Este es el legado de un hombre que no logró nada. Así es como se ve rendirse. Mi pulso martillaba en mis sienes. La luz matinal que una hora antes era apacible ahora parecía un foco implacable, revelando cada rincón desgastado de mi vida. Pero esas eran mis decisiones, mi paz. Mi hogar, comprado con dinero honesto y cuidado con mis propias manos. Logré mucho. Crié a un hijo que se graduó summa cum laude, que construyó una empresa exitosa, que conduce un Tesla y viste camisas de $1000. Mi voz se volvió peligrosa, con ese tono que solía hacer que Gregorio se enderezara cuando tenía 12 años. ¿Qué más querías de mí? Quería un padre que me mostrara cómo ser alguien, gritó él con tal fuerza que di un paso atrás, no alguien que se conforma con pasar la aspiradora durante su jubilación mientras el mundo sigue adelante. Ahora se movía por mi sala como si le perteneciera, como si ya estuviera calculando cuánto valdría mi mobiliario en una venta de herencia. Su arrogancia, su desprecio casual por todo lo que había hecho, encendieron en mi pecho algo oscuro y abrasador. ¿Crees que esta casa, esta vida, me hace un don nadie? Mi voz bajó, cada palabra más controlada. ¿Crees que el hombre que sacrificó todo por tu futuro no vale nada? Creo que el hombre que no hizo nada más que llevar a un hijo desagradecido a la universidad debería dejar de fingir que su vida tuvo importancia, contestó Gregorio, con un tono gélido, quirúrgico. El silencio que siguió fue como un vacío que absorbía todo el aire de la habitación. Miré a mi hijo, mi único hijo, al niño que había sostenido en el hospital hace 38 años, al joven cuyo primer plan de negocios había ayudado a escribir en mi viejo ordenador, y no vi en él el más mínimo reconocimiento de quién era yo ni de lo que le había dado. Lárgate, dije desde lo más profundo de mi pecho, desde un lugar que no había tocado en décadas. Lárgate de mi casa ahora. El rostro de Gregorio cambió. Por un instante fugaz, la sorpresa se reflejó en sus facciones antes de que la arrogancia volviera a imponerse. Bien. Debería haber sabido que perder mi tiempo aquí era un error. Pero ninguno de los dos se movió. Nos quedamos inmóviles en mi sala, atónitos ante lo lejos que habíamos llegado, ante cómo décadas de relación se habían hecho añicos en cuestión de minutos, en pedazos que ninguno sabía cómo volver a unir. El silencio se extendió entre nosotros como un cable tenso, a punto de romperse.
La sorpresa en su rostro ya se había endurecido en esa máscara familiar de superioridad, pero debajo podía ver algo más. Tal vez arrepentimiento. Tal vez solo orgullo herido. Dije que te largaras. Caminé hasta la puerta principal y la abrí de par en par. El aire de la mañana entró con fuerza, trayendo consigo el aroma del jazmín del jardín de mi vecina. Hasta que aprendas a respetar a tu padre, no serás bienvenido en esta casa. Gregorio tomó su elegante chaqueta del respaldo de mi silla con movimientos bruscos y deliberados. Perfecto. No necesito este lugar patético de todos modos. Se detuvo en el umbral y me miró una vez más, con algo en la mirada que podría haber sido decepción. Pensé que podríamos tener una conversación adulta, pero olvidé que nunca aprendiste a ser otra cosa que un hombre ordinario. La puerta se cerró de un portazo tan fuerte que las fotos del mueble del pasillo vibraron. Observé por la ventana cómo caminaba hacia su Tesla, cada línea de su cuerpo irradiando furia. El motor del coche ronroneó con elegancia, hasta su partida tenía que sonar costosa, y salió de mi entrada con una velocidad innecesaria. Me quedé mirando por la ventana hasta que el auto plateado desapareció a la vuelta de la esquina, hasta que la calle recuperó el silencio típico de los sábados por la mañana. Entonces cerré la puerta y volví a mi sala vacía. El aspirador seguía exactamente donde lo había dejado, con el cable enrollado ordenadamente en sus ganchos. Mi taza de café descansaba en la mesa lateral, junto al libro de la biblioteca que Gregorio había despreciado. Todo estaba igual, pero el aire era diferente, más delgado, cargado con la electricidad de las palabras que ya no podían retirarse. Me dejé caer en mi sillón de lectura. El cuero crujió bajo mi peso, y los cojines aún conservaban la ligera hendidura donde Gregorio había estado sentado, donde había observado mi casa y la había juzgado insuficiente. Mi casa. El lugar donde María y yo habíamos planeado nuestro futuro, donde trajimos a nuestro hijo recién nacido del hospital, donde le enseñé a andar en bicicleta en el patio trasero. Las fotografías sobre la mesa captaron mi atención, imágenes de fiestas de cumpleaños, de graduaciones, de vacaciones familiares en la playa. Gregorio con toga y birrete el día que obtuvo su MBA. En todas las fotos estaba sonriendo. ¿Cuándo cambió eso? ¿Cuándo dejó su sonrisa de ser auténtica para convertirse en cálculo? María, ¿qué estoy haciendo mal con nuestro hijo? Le dije a la habitación vacía, a la mujer que llevaba 3 años ausente, pero cuya presencia seguía viva en cada rincón de esta casa. Ella había sido el puente entre Gregorio y yo, la traductora capaz de hacer que nos entendiéramos. Sin ella, nos habíamos convertido en extraños que hablaban idiomas distintos. Tomé la foto de su graduación universitaria y observé su rostro joven, 22 años, lleno de ambición y gratitud. Ese día me abrazó y me dijo que no lo habría logrado sin su viejo. ¿Cuándo se volvió esa gratitud en resentimiento? ¿Cuándo dejó mi amor de ser suficiente? Mis manos temblaban ligeramente, aún quedaban restos de adrenalina tras la confrontación. Había echado a mi único hijo de mi casa, al niño que había criado, al joven al que había apoyado en cada desafío, al hijo que llevaba mi apellido y mis esperanzas para el futuro. Y él se había quedado allí, en medio de mi sala, llamándome ordinario, inútil, un don nadie. Tal vez tenía razón. Tal vez esta casa, esta vida tranquila, esta satisfacción que encontraba en las rutinas simples, tal vez todo eso no valía nada en la contabilidad del mundo. Pero era mía. La había ganado con trabajo honesto, la había construido con amor y la mantenía con orgullo. Y si eso me hacía ordinario, entonces lo ordinario era suficiente. El sol de la mañana estaba más alto ahora, colándose por las ventanas en un ángulo diferente. El día avanzaba, estuviera yo listo o no. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba una perspectiva que no estuviera teñida por el dolor o la rabia. Frank entendería. Frank me conocía desde antes de que Gregorio naciera, había estado a mi lado cuando María murió, y siempre había sabido cortar mi confusión con verdades sencillas. Extendí la mano hacia el teléfono y me detuve. No todavía. Antes necesitaba quedarme con esto un rato, entender qué había pasado realmente.
Mi hijo había intentado avergonzarme por estar satisfecho, por encontrar paz en la jubilación, por elegir la simplicidad en lugar de la ambición sin fin. Pero el hombre que había pronunciado esas palabras hirientes no era el hijo que yo crié. Ese hombre estaba enojado por otra cosa, algo más profundo que mis hábitos domésticos o mi estilo de vida modesto. Mañana llamaría a Frank. Mañana decidiría qué hacer. Pero hoy me sentaría en mi sillón, en mi casa, y recordaría quién era yo antes de que mi hijo intentara convencerme de que no valía nada. 4 horas de darle vueltas a las palabras de Gregorio habían dejado mi cabeza girando en círculos. La luz de la tarde entraba ahora por las ventanas con un ángulo distinto, proyectando sombras que hacían que todo pareciera cambiado. Necesitaba la perspectiva de Frank. Necesitaba a alguien que me recordara quién había sido antes de este derrumbe. El viejo Pantry Café seguía en la calle Figueroa, igual que lo había estado durante el último siglo, inmutable y sin disculparse por ello. Frank y yo nos reuníamos allí cada mes desde hacía 15 años, desde que María murió y yo necesité a alguien que me ayudara a navegar los extraños territorios de la viudez. El familiar letrero de neón rojo se sentía como una alfombra de bienvenida después del caos de la mañana. Frank ya estaba sentado en nuestra mesa habitual junto a la ventana, con sus manos curtidas rodeando una taza de café que parecía diminuta frente a su corpulento físico. Incluso a sus 67 años, aún tenía el porte de quien podría enfrentarse a un trineo de bloqueo. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos en cuanto crucé la puerta, y vi cómo su expresión pasaba de un saludo casual a una preocupación inmediata. «Amigo, pareces como si te hubiera atropellado un camión». Se levantó cuando me acerqué, ese viejo hábito de nuestros días de jugadores, cuando el respeto valía más que la comodidad. «¿Qué pasó?» Me dejé caer en el asiento frente a él, sintiendo de golpe cada uno de mis 65 años. El aroma a café y tocino del café normalmente me reconfortaba, pero hoy solo me recordaba lo vacía que se sentía mi casa tras la partida de Gregorio. «Gregorio vino esta mañana», dije. Las palabras salieron más pesadas de lo que pretendía. Discutimos, y fue feo. Las cejas de Frank se alzaron, pero no me interrumpió. Esa era su mayor virtud, saber cuándo hablar y cuándo simplemente escuchar. Hizo una señal a la camarera para que trajera otro café mientras yo reunía el valor para contarle cómo mi propio hijo me había destrozado en mi propia sala. «Amigo», dije al fin, con más dolor que rabia. Me llamó un fracasado. A mí. Dijo que no había conseguido nada. Que era un don nadie que no importaba. Tiene 38 años y se planta en mi casa a decirme que toda mi vida no valió nada. Frank se inclinó hacia adelante y su expresión se oscureció. ¿Qué lo provocó? Gregorio siempre ha sido orgulloso, pero nunca cruel. Le conté todo. El aspirador, sus comentarios despreciativos sobre mi jubilación, los insultos crecientes sobre mi estilo de vida modesto. El rostro de Frank se volvió más serio con cada detalle. Su mandíbula se tensó cuando repetí el golpe final de Gregorio sobre no haber conseguido nada. Lo eché, concluí, con la voz apenas por encima de un susurro. Le dije que no era bienvenido hasta que aprendiera a respetar. ¿Hice mal, Frank? ¿Debe un padre aceptar ese trato de su propio hijo? El silencio se extendió entre nosotros mientras Frank procesaba mi historia. Afuera, el tráfico de Los Ángeles seguía con su eterno vaivén. La gente continuaba con su sábado sin saber que mi mundo había girado sobre su eje. A veces los hijos dicen cosas estúpidas cuando están enojados, dijo finalmente, con un tono medido y cuidadoso. Pero lo que me describes, sacudió la cabeza. Eso no era enojo hablando, Baldo. Eso era alguien intentando destruirte a propósito. Un alivio frío me recorrió el cuerpo. Frank entendía. Frank veía lo que yo había visto, que aquello no había sido simplemente una discusión familiar. Hice tanto por él, amigo, continué. La universidad, el posgrado, lo ayudé a iniciar su negocio. Vacié mis ahorros para darle cada oportunidad, y aún así me dice que no le di nada. Y precisamente por eso debería acudir a ti primero, dijo Frank con la autoridad de un hombre que había criado a 3 hijos.
No debes ceder ante los abusones, ni siquiera cuando son tu sangre. Especialmente cuando son tu sangre. Me contó sobre su propio hijo, Carlos, que a los 30 pasó por una etapa en la que criticaba cada decisión que Frank había tomado como padre. Le dije lo mismo que tú le dijiste a Gregorio: el respeto viene primero o no hay conversación. Tardó 8 meses, pero volvió. Se disculpó como un hombre y lo decía en serio. ¿8 meses? El número sonó como una condena. Algunas lecciones necesitan tiempo para calar. Pero esto es lo que aprendí. Cuanto más esperas a que el respeto sea genuino, más valor tiene cuando finalmente llega. No cedas solo porque duele esperar. Frank extendió la mano por encima de la mesa y me apretó el hombro, su mano pesada con décadas de amistad. Criaste a un buen chico bajo todo ese orgullo, Baldo. Pero ahora ha olvidado quién le enseñó a ser un hombre. Déjalo recordar por sí mismo. Me recosté en el asiento, sintiendo como parte del peso del día se aligeraba sobre mis hombros. Las palabras de Frank tenían sentido de una forma que mis propios pensamientos no lograban. Gregorio necesitaba encontrar el camino de regreso al respeto, no ser alentado en su falta de él. Entonces espero, dije. ¿Esperas?, asintió Frank. ¿Y recuerdas que ser un buen padre a veces significa aceptar un dolor temporal para lograr una sanación a largo plazo? Frank sonrió, y su expresión se transformó por completo. Además, tienes mucho de lo que estar orgulloso, aunque tu hijo sea demasiado ciego para verlo ahora. Terminamos el café en un silencio cómodo, de esos que solo existen entre amigos de toda la vida. Cuando me levanté para irme, Frank estrechó mi mano con firmeza. Llámame si necesitas hablar, pero confía en esto, mantén tu postura. Él volverá. Al caminar hacia mi coche, me sentí más firme que en todo el día. Las palabras de Frank resonaban en mi pecho, sólidas e inquebrantables. Gregorio tendría que acercarse a mí con respeto genuino o no tendríamos relación alguna. El dolor de esperar valdría la pena si significaba recuperar a mi hijo convertido en un hombre que valorara lo que su padre le había dado. El camino de regreso a casa se sintió distinto, no vacío, sino esperanzador, como si me dirigiera hacia algo en lugar de alejarme. La primera mañana sin Gregorio se sintió como aprender a respirar bajo el agua. Me quedé de pie en la cocina, con el café enfriándose entre mis manos, mirando el teléfono sobre la encimera como si pudiera hacerlo sonar solo con desearlo. No sonó. Las palabras seguían resonando en mi cabeza: espera el respeto genuino. Un consejo fácil de aceptar en la cálida comodidad del pantry café, pero mucho más difícil de seguir en el silencio de mi casa vacía. El martes pasó tan lento como ver secar la pintura. El miércoles pareció aún más largo. Para el jueves, ya había levantado el teléfono 6 veces. El número de Gregorio a medio marcar antes de obligarme a dejarlo de nuevo sobre la mesa. Cada vez escuchaba la voz de Frank en mi cabeza: no cedas ante los abusones, ni siquiera cuando son tu sangre. El jardín se convirtió en mi salvación. La primavera en Los Ángeles significaba crecimiento constante, un trabajo continuo que exigía atención. Planté nuevas caléndulas a lo largo de la cerca trasera, sus rostros anaranjados como diminutos soles en la tierra oscura. El trabajo físico ayudaba a silenciar esa voz interna que me preguntaba si el orgullo obstinado valía la pena a costa de perder a mi único hijo. Pasó una semana, y luego un día más. Mi rutina empezó a encontrar su propio ritmo. Café por la mañana, con el teléfono cerca. Jardinería por la tarde, hasta que mis manos quedaban negras de tierra. Lectura por la noche, sentado en mi sillón con la foto de María observando desde la mesa lateral. Quizás debería llamarlo después de todo, le dije a su fotografía una noche, mientras la casa se sumía en su tranquilo silencio nocturno. La joven enmarcada sonreía con secretos que nunca conocería. Pero entonces recordaba el rostro de Gregorio, la frialdad calculada en su voz cuando me llamó inútil. No, le respondía al silencio. Tiene que aprender respeto. Al 10º día, me encontré en nuestro dormitorio, sacando la caja de madera donde guardaba las cartas de María. Su caligrafía aún me oprimía el pecho.
esos bucles y cruces cuidadosos que habían llenado listas de compras y notas de amor durante 35 años. Una carta escrita cuando Gregorio tenía 12 años, y estaba poniendo a prueba cada límite que le habíamos impuesto, me detuvo en seco. Mi querido Baldo, sé que te preocupa ser demasiado estricto con nuestro hijo, pero recuerda que no estamos criando a un niño. Estamos criando a un futuro hombre. Si no le enseñamos respeto y gratitud ahora, el mundo le enseñará lecciones mucho más duras después. Confía en tu instinto. Eres un mejor padre de lo que crees. Leí esas palabras 3 veces. La voz de María sonaba nítida en mi memoria. Ella había comprendido algo que yo había olvidado. El amor sin límites no es amor, es permisividad. La segunda semana avanzó con una lentitud glaciar. Cada mañana traía la misma tentación de llamar, de disculparme, de aceptar cualquier migaja de afecto que Gregorio pudiera ofrecer. Pero la carta de María había reforzado mi determinación. Esto no se trataba de ganar una discusión. Se trataba de enseñarle a un hombre de 38 años algo que su yo de 12 había olvidado. De vez en cuando los vecinos pasaban por casa. La señora Chen, de al lado, trajo verduras de su huerto. Tom, el de enfrente, me ayudó a arreglar una tabla suelta en la entrada. La vida seguía su curso con normalidad, mientras mi familia se desmoronaba a cámara lenta. ¿Su hijo está bien?, preguntó la señora Chen al día 13, su inglés cuidadoso pero amable. Está encontrando su camino, respondí, lo que se sintió más honesto que admitir que no tenía idea de dónde estaba ni qué pensaba. Esa noche me senté en mi sillón con el teléfono en el regazo, el contacto de Gregorio brillando en la pantalla. Un solo toque y podría escuchar su voz. Tal vez había estado esperando que lo llamara. Tal vez había comprendido su error, pero estaba demasiado orgulloso para dar el primer paso. Mi dedo flotó sobre el botón de llamada. Luego dejé el teléfono a un lado y volví a tomar la carta de María. «Confía en tu instinto», había escrito ella. Y mi instinto decía que cualquier relación construida sobre la renuncia a mi dignidad no valía la pena. 2 semanas. 14 días preguntándome si mi hijo me extrañaba, si había aprendido algo de nuestra confrontación, si había destruido la relación más importante de mi vida por principios abstractos. Pero cuando apagué las luces y me fui a la cama ese domingo por la noche, sentí algo que no esperaba: paz. No felicidad. La casa seguía demasiado silenciosa y la ausencia de Gregorio dolía como un diente perdido, pero sí la paz de saber que había tomado la decisión correcta. Que hay cosas que valen la espera, incluso cuando esperar se siente como morir lentamente. Mañana sería el día 15. Y al siguiente, el día 16. Y por el tiempo que hiciera falta para que mi hijo recordara que su padre merecía respeto, yo estaría aquí, esperando, listo para recibirlo en cuanto estuviera preparado para volver como un hombre, no como un niño mimado. El teléfono permaneció en silencio en mi mesilla de noche. Y por primera vez en 2 semanas, ese silencio se sintió como una victoria en lugar de una pérdida. La noche del lunes cayó sobre Echo Park como una manta familiar. Había terminado una cena sencilla de pasta con verduras, lavé los platos y me acomodé en mi sillón con el periódico vespertino cuando el timbre cortó el silencio. Mi corazón dio un salto. Nadie visitaba los lunes por la noche. A través de la mirilla vi a Gregorio de pie en el porche. Pero no era el hombre arrogante que había salido furioso 2 semanas atrás. Su postura era distinta, los hombros menos rígidos, las manos visibles en lugar de escondidas en los bolsillos de sus costosos pantalones. Se veía humilde. Abrí la puerta lentamente, con cautela. «Papá», la sola palabra cargaba un peso que no había escuchado en su voz en años. «¿Podemos hablar?». Sus ojos se encontraron con los míos directamente. Sin juegos, sin evasivas. Me hice a un lado, invitándolo a entrar en la casa donde nuestra familia se había hecho pedazos 15 días antes. Entró en la sala y se quedó junto al mismo sillón desde el que me había juzgado. Pero esta vez esperó a que le diera permiso. «Siéntate, por favor». Me acomodé en mi propio sillón, estudiando su rostro en busca de señales del hombre que me había llamado un fracasado.
¿Qué quieres decirme? Gregorio juntó las manos sobre su regazo. Y cuando habló, su voz llevaba algo que casi había perdido la esperanza de volver a escuchar, arrepentimiento genuino. Papá, perdóname. Dije cosas terribles, crueles, que no son verdad y que no tenía derecho a decir. Hizo una pausa, tragando con dificultad. No eres un fracasado. Nunca lo fuiste. Estaba enojado por otras cosas y lo descargué contigo de la peor manera. Sus palabras me golpearon como una lluvia cálida tras una sequía. 2 semanas de espera, de preguntarme si había perdido a mi hijo para siempre, y ahí estaba, reconociendo lo que ambos sabíamos, que había cruzado líneas que nunca debió cruzar. Hijo. Esperé con todas mis fuerzas que volvieras. Mi voz se quebró ligeramente. Lo que dijiste me hirió profundamente, más de lo que imaginas. Lo sé, respondió Gregorio, inclinándose hacia adelante con una sinceridad que no veía en él desde que era niño. Te llamé ordinario, inútil, dije que no habías conseguido nada. Pero, papá, conseguiste lo más importante, me criaste. Incluso cuando actúo como un ingrato, me criaste para saber lo que está bien. Un alivio tan poderoso recorrió mi cuerpo que tuve que aferrarme a los brazos del sillón. Ese era mi hijo hablando. El niño que había criado. No el extraño que me había visitado 2 semanas atrás. Quiero enmendar las cosas, continuó Gregorio, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sé que esto no borra lo que dije, pero... Sacó 2 entradas y me las tendió. Los Ángeles Rams, este domingo. Pensé que podríamos ir juntos. Tomé las entradas con manos que temblaban ligeramente. Los partidos de la NFL no eran baratos, y esos parecían buenos asientos. El gesto hablaba más que las palabras. Mi hijo estaba invirtiendo dinero real en nuestra relación, no ofreciendo disculpas vacías. Fútbol, murmuré, sintiendo como una calidez me llenaba el pecho. Hace tanto que no vamos a un partido juntos. Demasiado, respondió Gregorio con una sonrisa genuina, una que llegaba a sus ojos por primera vez en meses. Recuerdo cuando me enseñaba sobre los quarterbacks cuando era pequeño. Pensé que tal vez podría seguir enseñándome más sobre el juego, si quieres. La ironía me hizo querer reír, pero me contuve. Si tan solo supiera lo que podría enseñarle sobre quarterbacks. Pero esa era una conversación para otro día. Hoy se trataba de reconstruir puentes, no de revelar secretos. Con gusto. Me encantaría ir a un partido con mi hijo. Me puse de pie y Gregorio también lo hizo. Por un momento, nos quedamos mirándonos a través del espacio donde, 2 semanas atrás, las palabras hirientes habían destruido nuestra relación. Luego Gregorio dio un paso al frente y me abrazó. Me abrazó de verdad, como lo hacía cuando era niño y yo era su héroe en lugar de su decepción. Sus brazos se sentían fuertes alrededor de mis hombros y yo lo abracé con 15 días de conexión perdida. Gracias por esperarme, por dejar que volviera a mis cabales, susurró contra mi hombro. Gracias por no rendirte. Jamás me rendiría contigo, le susurré de vuelta y cada palabra era cierta. Eres mi hijo. Mi único hijo. Cuando nos separamos, sus ojos brillaban con una emoción que parecía real, que era real. El empresario arrogante que había despreciado mi vida ya no estaba allí. Este era mi hijo, mi niño, pidiendo perdón y ofreciendo reconstruir lo que ambos habíamos roto. Entonces, el domingo, dijo, tocando las entradas que aún tenía en mi mano. Paso por ti a las 11. El partido empieza a la 1. Estaré listo. Lo acompañé hasta la puerta. Ninguno de los dos quería romper el hechizo de la reconciliación. Conduce con cuidado, le dije. Lo haré. Y, papá, Gregorio se detuvo en el umbral, mirándome con algo que parecía asombro. Estoy orgulloso de ser tu hijo. Debí recordarlo antes. El Tesla se alejó mucho más silencioso que hace 2 semanas, como si incluso el coche entendiera que esta era una partida diferente. Me quedé en la puerta, mirando cómo las luces traseras desaparecían,
sosteniendo las entradas del partido como si fueran la prueba viviente de que los milagros aún ocurren. Dentro, llamé a Frank. «Amigo, tenías razón», dije en cuanto respondió. Gregorio volvió. Le dije a Frank apenas contestó el teléfono. Se disculpó como un hombre, y lo decía de verdad. La risa profunda de Frank retumbó al otro lado de la línea. «Te lo dije». Al final, los buenos muchachos siempre recuerdan cómo fueron criados. El domingo no podía llegar lo suficientemente rápido. La casa se sentía distinta tras la visita de Gregorio. Más ligera, como si un peso que no sabía que estaba cargando por fin se hubiera desprendido de mis hombros. Tomé las entradas de fútbol americano de la mesa de café, pasando el pulgar por la superficie brillante. Los Ángeles Rams. Sección 133. Domingo, 1 de la tarde. Mi hijo quería pasar tiempo conmigo. Tenía que contárselo a Frank. Él me había guiado a través de las 2 semanas más oscuras de duda, y ahora merecía saber que su sabiduría había dado frutos. Agarré el teléfono y marqué su número de siempre, caminando por mi sala mientras sonaba el timbre. «Baldo», dijo Frank con tono sorprendido. «¿Cómo estás, amigo?» «Tenías razón, amigo». Gregorio vino, con disculpas. Las palabras salían tan rápido que apenas podía ordenarlas. Disculpas reales, Frank. De las que se dicen mirándote a los ojos, y cada palabra es sincera. Hubo una pausa al otro lado y luego una cálida carcajada. «Eso es maravilloso, amigo. ¿Cómo lo viste?» Le conté todo. Como Gregorio se había presentado en mi puerta con los hombros bajos, sin la arrogancia de antes. Como su voz cargaba un remordimiento genuino cuando se llamó a sí mismo un idiota. Frank escuchaba sin interrumpir, haciendo preguntas precisas sobre la actitud de mi hijo y las palabras exactas que había usado. «De verdad arrepentido», recalqué, deteniéndome frente a la ventana donde el Tesla de Gregorio había estado estacionado horas antes. Incluso trajo entradas para un partido. «De los Rams, Frank. Y buenos asientos». Dijo que quería enmendar las cosas. «¿Entradas para el partido?» El tono de Frank cambió ligeramente, mostrando más interés. «Ese es un gesto generoso». Eso pensé. No hemos ido a ver deportes juntos desde que estaba en la universidad. En aquel entonces me hacía preguntas sobre estrategia, sobre cómo los quarterbacks leen las defensas. Mi voz se apagó, dándome cuenta de que estaba a punto de revelar más de lo que debía. Incluso con Frank, algunos hábitos eran difíciles de abandonar. «Me alegra mucho por ti, de verdad», dijo Frank con genuina calidez, aunque debajo percibí algo más, precaución, tal vez. «Solo recuerda lo que hablamos. Que entienda bien los límites que has puesto. No olvides tan rápido lo que pasó». «Oh, lo entiende», aseguré, acomodándome en mi sillón de lectura. «Deberías haberlo escuchado». Admitió todo. Se llamó ingrato. Dijo que había logrado lo más importante al criarlo bien. Que incluso cuando actuaba como un tonto, lo había educado para saber lo que está bien. Frank guardó silencio un momento. Cuando habló, sus palabras fueron medidas. «Eso suena prometedor. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes con todo esto?» «Aliviado», dije, y la palabra salió más pesada de lo que esperaba. «Más que aliviado, agradecido. Durante 2 semanas pensé que había perdido a mi hijo para siempre por orgullo y principios. Pero tenías razón. Volvió como un hombre, no como un niño mimado». «Bien», dijo Frank simplemente. «Así es como debe ser». «¿Cuándo es el partido?» «El domingo por la tarde. Mañana voy a comprarme una camiseta. Hace años que no llevo los colores de los Rams». Gregorio parecía emocionado por enseñarme más sobre el equipo actual. Reí, pensando en la ironía. Si mi hijo supiera todo lo que yo podría enseñarle sobre el fútbol profesional. «Disfrútalo», aconsejó Frank. «Pero recuerda, un solo gesto no borra todo. Deja que demuestre que este cambio es real con hechos,
no solo con palabras. La advertencia de Frank me pareció innecesaria en ese momento, pero apreciaba su preocupación. Me había acompañado tras la muerte de María, en los años de soledad, y en estas 2 semanas de incertidumbre sobre si mi único hijo aún me respetaba. Sus instintos protectores venían del amor. Lo haré. Pero, Frank, tengo que decirte que, sentado allí escuchándolo disculparse, viéndolo hacer este gesto, fue como recuperar a mi hijo. Al verdadero Gregorio. El que María y yo criamos. No al extraño que había estado visitando en los últimos años. Eso es lo que todo padre espera, respondió Frank. Me alegra que hayas esperado. Me alegra que hayas mantenido tu posición. Cuando colgamos, me quedé sentado en mi sillón, sosteniendo las entradas e imaginando la tarde del domingo, padre e hijo compartiendo palomitas y comentarios, animando al mismo equipo. Gregorio haciendo preguntas sobre el juego mientras yo fingía ser solo un fanático informado, en lugar de alguien que alguna vez lanzó pases de touchdown en estadios muy parecidos al SoFi. Las noticias de la tarde sonaban de fondo, pero yo no escuchaba. En mi mente estaba planeando qué ponerme, pensando si Gregorio querría cenar después del partido, imaginando cómo reconstruir la relación cercana que una vez habíamos tenido. Las palabras de Frank resonaban en mi mente: deja que demuestre que el cambio es real. Pero mirando aquellas entradas caras y recordando la humildad en la voz de Gregorio, estaba seguro de que la prueba ya estaba allí. Mi hijo había vuelto a mí, y el domingo sería nuestro nuevo comienzo. Marqué la fecha en el calendario con un bolígrafo rojo, contando los días. 6 noches más hasta recuperar por completo a mi muchacho. El domingo por la mañana amaneció fresco y brillante. El clima perfecto de California para un partido de fútbol. Me había despertado a las 6, demasiado emocionado para seguir durmiendo, revisando el reloj cada 20 minutos como un niño esperando la Navidad. Cuando el Tesla de Gregorio se detuvo en mi entrada exactamente a las 11, yo ya estaba listo, con unos vaqueros limpios, mi vieja camiseta de los Rams que encontré en el fondo del armario y una sonrisa genuina que se sentía extraña después de semanas de tensión familiar. «Te ves bien, papá», dijo Gregorio mientras cerraba la puerta de casa. Vestía con un estilo casual pero costoso, vaqueros de diseñador y un polo que probablemente costaba más que mis facturas mensuales. Pero su sonrisa parecía auténtica, y su energía coincidía con la mía. ¿Listo para un poco de fútbol? El trayecto a Inglewood tomó 45 minutos a través del típico tráfico de Los Ángeles, pero la conversación fluyó con más naturalidad que en años. Gregorio habló sobre su negocio, evitando cuidadosamente los problemas y el estrés que yo aún desconocía. Yo compartí chismes del vecindario y noticias de viejos conocidos. Ambos trabajábamos por recuperar la dinámica cómoda de padre e hijo que habíamos perdido en algún punto del camino. El SoFi Stadium emergió del paisaje como algo sacado del futuro, todo curvas y superficies brillantes que atrapaban la luz de la tarde. Lo había visto en televisión, pero estar allí, bajo esa estructura colosal, era diferente. Esto no era el concreto apretado de los estadios de mis días como jugador. Esto era arquitectura convertida en arte, tecnología transformada en espectáculo. Impresionante, ¿verdad?, dijo Gregorio mientras caminábamos hacia la entrada. Costó 5.000 millones construirlo. Ahora todo es digital. Incluso los asientos tienen puertos de carga. La seguridad nos hizo pasar rápidamente con nuestros pases VIP, y de pronto estaba en un mundo que casi había olvidado. Pasillos más anchos que algunas calles, puestos de comida que ofrecían sushi junto a los tradicionales hot dogs, pantallas gigantes mostrando contenido previo al partido por todas partes. El niño que alguna vez me rogaba por maní en los partidos de los Angels ahora compraba cervezas artesanales y pretzels gourmet como si el dinero no significara nada. Nuestros asientos estuvieron a la altura de su promesa. Sección 133, fila 12. Una vista perfecta de todo el campo, lo suficientemente cerca como para ver los rostros de los jugadores y lo suficientemente alto para entender el ajedrez táctico que se desarrollaba sobre el césped. Me acomodé en la butaca acolchada, acepté la cerveza fría que Gregorio me ofreció y sentí que algo dentro de mí, que había estado tenso durante semanas, por fin se relajaba.
Gracias, hijo, le dije, con todo el corazón. Hacía mucho que no venía a un partido así. Es lo mínimo que puedo hacer después de lo que te dije, respondió Gregorio con la mezcla perfecta de arrepentimiento y determinación. Además, ¿recuerdas cómo me enseñabas a lanzar en el patio trasero? Tú me enseñaste a hacer girar el balón correctamente. El recuerdo me golpeó como una ola cálida. Gregorio, con 8 años, la lengua asomando en concentración mientras intentaba rodear el balón junior con sus pequeñas manos, mientras yo corregía su agarre. Coloca tu dedo índice sobre las costuras, hijo. Siente cómo el balón quiere girar, le decía. Horas de instrucción paciente, los dos terminando con las rodillas manchadas de hierba. El fútbol siempre nos unió, dije mientras veía a los Rams salir al campo para el calentamiento. El sonido familiar de los silbatos y el murmullo de la multitud llenaban el aire. Sí. Recuerdo cómo me enseñaste a lanzar el balón, dijo Gregorio con auténtica nostalgia. Tenías una forma de explicar las cosas que tenía sentido, sobre cómo leer la defensa, sobre el timín del pase. Asentí, cuidando no revelar demasiado. Gregorio pensaba que su padre era solo un fanático informado, no alguien que alguna vez había leído esas mismas defensas desde detrás del centro, que había lanzado esos mismos pases con la presión de linieros defensivos de más de 130 kilos encima. El estadio se llenaba a nuestro alrededor. Familias con camisetas, grupos de amigos compartiendo nachos, parejas tomadas de la mano debatiendo selecciones del draft. Gente común viviendo vidas comunes, disfrutando de un momento padre-hijo sin el peso de resentimientos pasados. Al menos, eso era lo que yo creía. Mira esa multitud, dije maravillado, señalando hacia la zona de anotación opuesta, donde una sólida muralla de azul y dorado se extendía hacia el cielo. 70.000 personas aquí por la misma razón. Gregorio asintió, pero noté que su atención no estaba completamente en el espectáculo. Sus ojos seguían desviándose hacia su teléfono, revisando la hora, mirando a su alrededor como si estuviera trazando rutas de escape. Emoción por el día del partido, pensé. Algunas personas se ponen nerviosas en las grandes multitudes. El himno nacional comenzó y nos pusimos de pie junto a otros 69.000 fanáticos, con la mano sobre el corazón, cantando en una armonía áspera pero unida. Gregorio cantó también, pero sus dedos tamborileaban contra el vaso de cerveza. Un viejo hábito nervioso. Lo recordaba de su infancia. Examen importante, recital de piano, primera entrevista de trabajo. Siempre el mismo ritmo inconsciente. ¿Estás bien? Le pregunté cuando volvimos a sentarnos. Perfecto, respondió rápido. Solo estoy emocionado. Ha pasado demasiado tiempo desde que hacemos algo así juntos. Los equipos se alinearon para el saque inicial y la energía del estadio subió de golpe. Silbatos, choques de cuerpos. El ballet familiar del fútbol profesional comenzó a desplegarse ante nosotros. Por primera vez en semanas, me sentí completamente relajado. Feliz. Tenía a mi hijo a mi lado, buenos asientos, un clima perfecto y 3 horas de entretenimiento compartido por delante. Gregorio se inclinó hacia mí, su voz compitiendo con el ruido de la multitud. Papá, ¿podemos hablar de algo durante el primer cuarto? Algo importante. Algo en su tono me hizo mirarlo con más atención. La energía nerviosa que había atribuido a la emoción del partido ahora parecía más enfocada, más intencional. Pero antes de que pudiera preguntar a qué se refería, la ofensiva de los Rams saltó al campo y el estadio estalló a nuestro alrededor. Fuera lo que fuera que Gregorio quería decir, tendría que esperar. En ese momento, yo estaba exactamente donde quería estar. Los Rams movieron el balón con eficiencia en su primera serie ofensiva. 3 pases completos seguidos que pusieron al público de pie. Pero Gregorio no miraba el partido. Retorcía el vaso de cerveza entre sus manos como si fuera un juguete antiestrés, y cuando habló, su voz atravesó el ruido del estadio con una urgencia que me hizo tensar el estómago. Papá, necesito tu ayuda. Ayuda financiera. Las palabras me golpearon como agua helada. Un momento antes estaba disfrutando el espiral perfecto de un pase de 20 yardas,
y al siguiente miraba el rostro tenso de mi hijo, intentando entender cómo nuestra reconciliación había pasado de un gesto emocional a una súplica desesperada. —¿Cuánto necesitas? —pregunté de forma automática, aunque una parte de mí ya sospechaba que no me gustaría la respuesta. Gregorio se inclinó más cerca, bajando la voz a pesar del estruendo. 50.000. Mi negocio fracasó. El número quedó suspendido entre nosotros como una bomba sin detonar. $50.000. Yo ganaba menos que eso en un año con mi pensión. La cerveza en mi mano de repente sabía amarga. Las luces del estadio, demasiado brillantes. ¿Fracasó? Logré decir. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo ocurre esto? 6 meses, tal vez más. Las palabras salían ahora más rápido, como si hubiera estado conteniéndolas demasiado tiempo. El mercado inmobiliario cambió. Las propiedades comerciales no se venden y tengo demasiadas deudas. Sin una inyección inmediata de capital, perderé todo. Mi mente daba vueltas, intentando procesar esa información junto a todo lo que creía saber sobre la vida de mi hijo. El Tesla en mi entrada, la ropa cara, la confianza que siempre proyectaba. Todo de repente parecía distinto, como un decorado que escondía una realidad detrás del telón. Hijo, no tengo esa cantidad de dinero. Decirlo fue como confesar un fracaso fundamental como padre. Mi pensión cubre mis gastos, pero 50.000, negué con la cabeza. Es más de lo que tengo en ahorros. El rostro de Gregorio pasó por varias emociones: sorpresa, incredulidad y luego algo peligrosamente cercano a la ira. No puede ser. Solías ganar buen dinero. Todos esos años trabajando en construcción, las horas extra, los fines de semana. Debes haber ahorrado algo. La ironía casi me hizo reír. Si tan solo supiera sobre la pensión de la NFL, el dinero que había ganado lanzando pases de touchdown en lugar de mezclar cemento. Pero ese secreto pertenecía a otra vida, una que había decidido ocultarle para enseñarle independencia y humildad. Ahorré lo que pude, dije con cuidado. Pero criarte, pagarte la universidad, ayudarte a iniciar tu negocio. Eso se llevó la mayor parte. No tengo $50.000 guardados. Pero los necesito. La voz de Gregorio se quebró ligeramente, dejando escapar la desesperación detrás de su fachada controlada. Papá, no lo pediría si hubiera otra opción. Ya agoté todo lo demás. La familia se supone que ayuda a la familia. Las palabras dolieron porque eran verdad, pero también porque revelaban que él creía que yo había estado reteniendo recursos por egoísmo, no por necesidad. A nuestro alrededor, la multitud celebraba el primer touchdown de los Rams, pero esa alegría me resultaba distante, irrelevante ante el drama que se desarrollaba en nuestros costosos asientos. Gregorio, escúchame, dije, dejando mi cerveza a un lado y girándome completamente hacia él. Si lo tuviera, te lo daría, pero soy un jubilado de 65 años viviendo con ingresos fijos. No tengo ese dinero. ¿Ingresos fijos? Repitió con una risa amarga. Papá, trabajaste 40 años. No me puedes decir que no tienes ningún activo, ninguna inversión, nada contra lo que podamos pedir un préstamo. La conversación estaba entrando en un territorio inesperado, revelando suposiciones y malentendidos que venían de años atrás. Gregorio siempre había creído que su padre escondía dinero, que vivía modestamente por elección, no por necesidad. La verdad, que yo era exactamente lo que parecía, le resultaba imposible de aceptar. Mi casa es mi mayor activo, expliqué con paciencia. Todo lo demás se fue en darte el mejor comienzo posible: universidad, posgrado, tu primer préstamo empresarial. ¿Lo recuerdas? Firmé como aval cuando ningún banco quería hacerlo. Y ahora necesito más. Su voz se endureció. Necesito que me ayudes otra vez o todo lo que invertiste en mi futuro habrá sido en vano. La manipulación en su tono era sutil pero inconfundible. Ya no era un hijo pidiendo ayuda a su padre. Era un empresario haciendo su último intento, usando la culpa emocional como herramienta de negociación. La disculpa, las entradas,
la invitación al partido. De repente, todo parecía distinto. No el gesto generoso de un hijo arrepentido, sino la inversión calculada de un hombre desesperado. ¿Cuándo planeaste esto? Pregunté sin poder evitarlo. La disculpa, las entradas, esta conversación. ¿Desde cuándo lo tenías todo preparado? El rostro de Gregorio se sonrojó, atrapado entre la negación y la admisión. No es así, papá. Realmente quería disculparme, arreglar las cosas entre nosotros, pero sí, también necesito ayuda. ¿Está mal? ¿Está mal esperar que mi padre se preocupe lo suficiente por mi futuro como para? ¿Cómo para qué? Lo interrumpí, con la voz más alta de lo que pretendía. Algunos aficionados cercanos voltearon a mirarnos antes de volver educadamente al partido. ¿Para mentir sobre mi situación financiera? ¿Para fingir que tengo dinero que no tengo? ¿Para priorizar a tu hijo sobre tu orgullo? Disparó Gregorio con palabras afiladas. ¿Para recordar que la familia significa más que llevar cuentas? La acusación quedó suspendida entre nosotros mientras el segundo cuarto comenzaba en el campo. Mi hijo, el niño que crié, el joven por quien sacrifiqué todo, estaba sentado en un asiento que, ahora lo entendía, costaba más que mi presupuesto mensual de comida, llamándome egoísta por no tener un dinero que jamás existió. Miré al campo, observando a atletas millonarios jugar un juego que yo mismo había dominado alguna vez, sintiendo el peso de secretos que no podía compartir y recursos que no tenía. La tarde perfecta que había imaginado, ese momento padre e hijo, se estaba desmoronando en algo mucho más feo, mucho más complicado. Gregorio se movía inquieto a mi lado, apretando el vaso de cerveza con tanta fuerza que crujía bajo su agarre. Y entonces, lo inevitable ocurrió. Su frustración había estado acumulándose como presión en una caldera durante 45 minutos. Cada vez que rechazaba con firmeza sus demandas, su mandíbula se tensaba un poco más. Su puño apretaba más el vaso. Y ahora, viendo a las familias a nuestro alrededor disfrutar de conversaciones normales, mientras su mundo se derrumbaba, algo dentro de él finalmente se rompió. No puedo soportarlo más. Se levantó de golpe, un movimiento tan brusco que hizo que los aficionados cercanos giraran la cabeza. El vaso de cerveza temblaba en sus manos con una furia apenas contenida. Te sientas ahí actuando como un sabio anciano cuando no eres más que un fracaso egoísta y patético. Antes de que pudiera responder, antes siquiera de procesar lo que estaba ocurriendo, Gregorio alzó el vaso y arrojó su contenido directamente a mi rostro. La cerveza fría me golpeó como una bofetada. Empapó mi camisa, me chorreó por el cabello y goteó sobre los asientos VIP que le habían costado un dinero que no tenía. No has logrado nada en tu vida. Su voz resonó por toda nuestra sección con la suficiente fuerza como para detener las conversaciones 3 filas más allá. Nada. Eres un viejo inútil que no puede ayudar ni siquiera a su propio hijo. Me quedé inmóvil, con la barba goteando cerveza, mirando al extraño que llevaba el rostro de mi hijo. A nuestro alrededor, la gente se giraba para presenciar el espectáculo. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar lo que claramente se estaba convirtiendo en el entretenimiento más dramático del medio tiempo. El gigantesco jumbotron captó el momento. Las cámaras de seguridad, que escaneaban automáticamente las reacciones del público, enfocaron nuestra sección justo cuando la rabia de Gregorio explotaba. De pronto, mi humillación dejó de ser privada. Ya no eran solo unas decenas de personas. 70.000 espectadores miraban a un hombre de 65 años ser empapado y humillado por su propio hijo. Mírate, continuó Gregorio, gesticulando con furia mientras el murmullo del público crecía. Viviendo en esa casa diminuta, conduciendo ese coche viejo, contando centavos como si fueras un caso de caridad, y tienes el descaro de decirme que no puedes ayudar a tu propio hijo. Las risas comenzaron en las secciones más cercanas, extendiéndose como ondas por todo el estadio cuando la multitud entendió que estaba presenciando un colapso familiar épico. Dedos que señalaban, teléfonos grabando. Extraños que no sabían nada de nuestras vidas se unían a la burla de mi dolor. Gregorio, ¿cómo pudiste? Dije apenas en un susurro,
pero la acústica del estadio llevó mis palabras a través de los micrófonos cercanos al campo. ¿Cómo pude qué? ¿Decir la verdad? Gritó, completamente consumido ahora, alimentándose de la atención del público como un actor que ha encontrado su foco. Diles a todos con quien he tenido que vivir toda mi vida. Con un padre que no logró nada, que no ganó nada, que no contribuyó nada a este mundo excepto decepciones. La cerveza empapaba mi camisa hasta la piel. Fría, pegajosa, humillante. Extendí la mano en busca de una servilleta con dedos que temblaban, no de miedo, sino por el peso aplastante de ver mi dolor más íntimo convertido en entretenimiento público. No soporto más tu patetismo. La voz de Gregorio se quebró con emoción, pero no la de un hijo arrepentido. Intentando reconciliar en su mente al fracasado que siempre había despreciado con el hombre que, en silencio, había renunciado a la gloria por estar a su lado. Me retiré, continué, mi voz firme pero cargada de emoción, porque ser padre siempre fue más importante que ser famoso. Porque cada pase que lancé, cada estadio en el que jugué, cada trofeo que levanté, no significaba nada comparado con escuchar a mi hijo decir papá. El estadio entero guardaba un silencio reverente. Nadie se movía. Incluso el murmullo habitual del público había desaparecido, sustituido por una atención absoluta. No lo hice por reconocimiento. No lo hice para ser aplaudido, proseguí. Lo hice porque quería estar en casa para enseñarle a andar en bicicleta, para ir a sus partidos escolares, para estar ahí cuando necesitara consejo. Renuncié al brillo de las luces porque la mayor victoria de mi vida no fue en un campo de fútbol, fue criar a mi hijo. Mis palabras flotaron en el aire del estadio. Incluso los fanáticos más bulliciosos escuchaban en un silencio respetuoso. Y aunque ese hijo hoy me haya llamado un fracaso, dije con un suspiro profundo, volvería a tomar la misma decisión una y mil veces más. Porque ser su padre siempre fue, y siempre será, mi mayor logro. Hubo un momento de pausa absoluta. Y entonces, como una ola que rompe con fuerza en la orilla, el rugido del público llenó el estadio. Gritos, aplausos, vítores. Miles de personas de pie, ovacionando no a un exjugador de fútbol americano, sino a un padre que había dado todo por su hijo. Gregory no podía ni moverse. Sus ojos estaban húmedos. La arrogancia y el resentimiento que habían marcado cada una de sus palabras horas antes se habían evaporado por completo. Lo que quedaba era un hombre enfrentando la verdad más dura de su vida, que el nadie al que había humillado frente a 70.000 personas era, en realidad, alguien mucho más grande de lo que él jamás había imaginado. Bajé lentamente el micrófono, mis manos aún temblando. El sonido del estadio era ensordecedor, pero en mi mente solo existía el silencio entre mi hijo y yo. Gregory giró su rostro hacia mí con lágrimas asomando en sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no había reproches, no había exigencias. Solo una profunda vergüenza y algo que se parecía al respeto. «Papá», susurró, apenas audible incluso para mí. Su voz temblaba, cargada de un arrepentimiento que las palabras no podían contener. Yo no sabía. Lo miré sin decir nada, dejando que el peso de aquel momento hablara por mí. Por décadas había ocultado mi pasado, no por vergüenza, sino porque quería que él construyera el suyo sin vivir a la sombra del mío. Quería que aprendiera a luchar por sí mismo. Pero, en el proceso, había permitido que me confundiera con un hombre común, y ahora esa confusión lo había llevado a herirme de la peor manera posible. El marcador del estadio anunció el final del descanso y el inicio del tercer cuarto, pero a nadie le importaba. El espectáculo en el campo había quedado en segundo plano frente a lo que acababa de ocurrir en las gradas. El público seguía vitoreando. Algunos coreaban mi nombre. Otros simplemente aplaudían con lágrimas en los ojos. Gregory seguía en silencio, mirándome como si buscara palabras que no existían. Finalmente, se inclinó hacia mí. «Papá, lo siento». Su voz se quebró. «Perdóname. No sabía lo que decías cuando hablabas de sacrificios. No entendía lo que realmente habías hecho por mí». Lo miré con calma. El hombre que me había arrojado cerveza,
que me había llamado inútil y me había destruido públicamente, ahora era solo un hijo arrepentido. Y, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Nunca necesité que lo entendieras, Gregory, dije con serenidad. Solo necesitaba que me respetaras. Él bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada, mientras las cámaras captaban el momento más humano y doloroso de nuestra historia. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo estaba sanando entre nosotros. Reconciliar 35 años creyendo que su padre era un hombre común con la realidad que acababa de revelarse ante miles de personas no era fácil. Alguien en el público preguntó si mi hijo sabía de mi carrera. Hice una pausa, sintiendo el peso de la verdad. No, no lo sabía, admití. Elegí no contárselo porque quería que me respetara por quien soy como padre, no por lo que logré cuando era joven. Quería que entendiera que el valor de una persona no se mide por su fama ni por el tamaño de su cuenta bancaria, sino por su carácter y sus decisiones. El estadio estaba completamente en silencio, colgando de cada palabra. Incluso los jugadores en la banda habían dejado de moverse, absorbidos por aquella inesperada lección que se desarrollaba en su lugar de trabajo. Elegí ser padre en lugar de estrella. Y no me arrepiento. Mi voz resonó con una convicción forjada a lo largo de 4 décadas dedicadas a poner a mi familia por encima de todo. Trabajé en construcción, pinté casas, hice todo lo necesario para mantener a mi familia, mientras mantenía en secreto mi pasado, porque ser el padre de Gregory era más importante que ser el héroe del público. Una voz se alzó desde las gradas. ¿Tu hijo no lo sabía? Ahora sí, respondí, mirando directamente a Gregory. Su furia anterior se había desvanecido, reemplazada por una mezcla compleja, vergüenza, asombro y el inicio de una comprensión real. Gregory se puso de pie con dificultad, sus piernas temblando. Cuando habló, su voz apenas fue un susurro, incluso con la acústica del estadio. «Papá, perdóname. No lo sabía». El público pudo escuchar cómo la emoción quebraba su voz y ver cómo el hijo engreído se transformaba en un hombre consciente de que había atacado a una leyenda. Algunos murmuraban con simpatía, otros observaban fascinados el espectáculo de una redención en tiempo real. «Ahora lo sabes», le dije con suavidad pero con firmeza. «La pregunta es ¿qué vas a hacer con ese conocimiento?». Volví a dirigirme al estadio, sujetando el micrófono con la confianza de quien había liderado equipos bajo presión. El respeto no se compra con entradas caras o autos lujosos. El respeto se gana con constancia, sacrificio y poniendo a los demás por encima de uno mismo. Yo me gané mi lugar en la historia del fútbol, sí, pero, más importante aún, me gané mi lugar como el padre de este hombre eligiendo el amor sobre la gloria, cada día durante 35 años. Los aplausos fueron ensordecedores ahora, no solo por mis logros profesionales, sino por la lección de valores que acababan de presenciar. Gregory estaba a mi lado con lágrimas corriendo por su rostro. Ya no era el empresario arrogante que me había lanzado cerveza en la cara, sino un hijo que por fin veía con claridad a su padre. «Gregory», dije, girándome hacia él mientras el estadio escuchaba. «Me pediste $50,000 porque pensabas que estaba escondiendo dinero por egoísmo. La verdad es que ya te di todo lo que tenía para darte, mi tiempo, mi atención, mis consejos y mi amor. Esas son las únicas riquezas que realmente importan». Él asintió, incapaz de articular palabra. Su petición de dinero ahora parecía absurda ante la magnitud de lo que acababa de descubrir. El público observaba el proceso de sanación de nuestra familia con la reverencia que normalmente se reserva para los campeonatos. Y para todos los que nos están viendo, continué, dirigiéndome por última vez al estadio, recuerden que la persona que está sentada a su lado puede tener una historia que jamás imaginaron. El vecino callado, el compañero de trabajo modesto, el padre o la madre que creen conocer, pueden estar cargando con logros y sacrificios invisibles. El respeto no se trata de lo que alguien puede hacer por ti, sino de reconocer el valor de quien esa persona es. Le devolví el micrófono al equipo de sonido y me senté. La ovación de pie duró varios minutos, oleadas de admiración que nos envolvían desde cada rincón del estadio. Gregory se sentó junto a mí,
ya no como el hijo enfadado que exigía dinero, sino como un hombre humilde que empezaba a comprender el verdadero legado de su padre. «Papá», susurró mientras los aplausos continuaban. «¿Cómo puedo reparar todo esto?» «Empieza por recordar este momento», respondí, colocando mi mano sobre su hombro. «Y nunca más confundas el valor neto con el valor real». El partido eventualmente se reanudó, pero ninguno de los dos prestó mucha atención al fútbol. Nos quedamos allí, en esos asientos caros, padre e hijo reconstruyendo una relación sobre los cimientos de la verdad y no sobre suposiciones. Tal vez el negocio de Gregory aún fracasaría, pero había aprendido algo mucho más valioso que el dinero, la diferencia entre tener un padre rico y tener un padre rico en valores. Cuando salimos juntos del Sophie Stadium, Gregory se detuvo y miró hacia el campo donde mi secreto había sido revelado. «Estoy orgulloso de ser tu hijo», dijo en voz baja. «Debería haberlo aprendido sin necesidad de que 70.000 personas me lo enseñaran». «Ahora lo sabes», respondí, «y eso es lo que importa». El sol de la tarde se sentía cálido en nuestros rostros mientras caminábamos hacia casa, ambos transformados por lo ocurrido aquel día. Pensé entonces que el respeto, en verdad, debía ser ganado tanto por los padres como por los hijos. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.